Muy bien. Empezamos a trabajar. Muy buenos días. Siempre es importante tener el chat abierto. Muy buenos días, jovencitos. Esta semana trabajamos evidentemente de acuerdo a la pantalla que nos acompaña hoy día. Ya lo tenemos en esta parte superior. Ya tenemos los conocimientos sobre la materia, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a compartir información sobre materia. Y de hecho que el primer pantallazo ya me da una apreciación científica de lo que podría ir encontrando con respecto a lo que es materia, ¿no? Este es nuestro ambiente, nuestro ambiente. Y en ese ambiente también encontramos diferentes muestras de lo que de hecho representa una de las palabras que han iniciado con la formación de lo que es ahora el universo, ¿no? De lo que es ahora el universo. De lo que es ahora el universo. Pero, ¿cómo se origina todo? De hecho, que todo tiene un origen, todo tiene un inicio, todo tiene una génesis, todo tiene un inicio, un origen, ¿cierto? Como dice bien la palabra. De hecho que sí. Por eso acá me plantean ese interrogante como buen alumno o estudiante dominguino. ¿Cómo se originó todo? ¿Ya? Vamos a ir desglosando lentamente cómo es que se ha originado todo en este tiempo que ya transcurrió desde el tiempo cero que ha aparecido de acuerdo a la línea de tiempo científico, ¿no? Aquí dice claramente, y necesito que vaya leyendo conmigo para ir apreciando la síntesis. Por ejemplo, dice, en el comienzo, donde el tiempo era cero, aquí ven, toda la materia y la energía, dos palabras que están íntimamente relacionadas, que constituyen hoy en día el universo, estaba concentrado, toda esa materia y esa energía estaban concentradas en una pequeña esfera, ¿cierto? Que de acuerdo a las leyes físicas, es bien complicado hasta hoy en día cómo se originó la materia y cómo se originó el universo. De hecho, que la ciencia hasta hoy en día desglosa teorías sobre el origen del universo y también está muy vinculado sobre el origen de la materia a consecuencia de la energía que existía en esa esfera, ¿no? Esa esfera estaba altamente concentrada. ¿Qué tenía? Mucha energía retenida como una especie de energía potencial, en donde llegó un momento donde estalló. Ese estallido generó una liberación de energía y de materia con una velocidad que ahora conocemos como la velocidad luz, lo cual ha ido expandiéndose y formando lo que hoy conocemos como el universo, ¿no? Ese universo que, de acuerdo a la teoría inflacionaria, siempre se va expandiendo, ¿no? La teoría estacionaria es una teoría que fue sustentada por Alan Guth en su momento, más o menos en el siglo XX, 1980, más o menos, sí, está bien, siglo XX, ¿no? Y que continúa de acuerdo a esa teoría, ¿ya? Ahora, ¿cómo tenemos? Esto genera, ¿qué cosa? El origen de la gran teoría conocida como el Big Bang. Muy bien, Víctor, como el Big Bang, ¿cierto? Como el Big Bang. Y eso es lo que tenemos acá. El punto cero, miren. Miren este lado de acá, el punto cero. Esa gran esfera llena de energía que por un momento generó una gran explosión liberándose en este proceso que tiene más de 14.000 millones de años, 14.000 millones de años, la generación de diferentes moléculas, partículas en forma progresiva, ¿no? En forma progresiva. El origen del universo a partir del Big Bang tiene 14.000 millones de años de promedio, ¿ya? De acuerdo a los cálculos de la ciencia, ¿no? Ahora, si usted hace una línea de tiempo como lo que vemos en la imagen, mire, aquí, ¿qué es lo que tenemos? En esta parte, en este primer bloque, después del Big Bang, tenemos radiación, pura radiación, ¿cierto? Pero eso ha ido generando, ¿qué cosa? Muchas reacciones químicas en ese momento, muchas reacciones químicas. Después de esa gran explosión, muchas reacciones químicas, y después de estas radiaciones se han formado pequeñas partículas, como vemos en este segundo bloque. ¿Cuáles son las primeras partículas subatómicas?
antes de un átomo, porque en ese momento no existía un átomo, ningún átomo o elemento químico que ahora conocemos. Las partículas subatómicas que tenemos son electrones, ¿cierto? Protones, mesones, positrones, son diferentes partículas que han ido formándose producto de las reacciones químicas que ha habido sucediéndose en el universo, en el espacio, que en ese momento no era universo. Después de ello, ya se generan los primeros elementos químicos que aparecieron en el universo. ¿Cuál habrá sido ese primer elemento químico que apareció en el universo? Muy simple, ¿no? El elemento que abunda en el universo. El primer elemento que abunda en el universo está el hidrógeno, el helio, muy bien, el hidrógeno, el helio y el litio. Son elementos químicos que tienen, según los cálculos de la ciencia, el Sol tiene un promedio de 11.000 millones de años y junto con el Sol, el helio con el hidrógeno. El helio con el hidrógeno, porque hay que entender que el Sol es una gran esfera con un núcleo rico en hidrógeno, Y es lo que abunda en el universo, porque el Sol es el que representa el 80% de nuestro sistema solar. Pero si usted sigue avanzando en la línea de tiempo, va a observar ya no solamente elementos químicos o átomos, va a observar moléculas. ¿Se da cuenta? Vamos progresando, va evolucionando. Moléculas, miren, moléculas. Y estas moléculas han ido originando en algún momento dado lo que tenemos acá. ¿Qué cosa es este de acá? Este es el ARN. Miren, y este es el ADN. Y eso solamente tienen los seres vivos, pequeñas formas de vida primitiva, como las bacterias que han aparecido en nuestra Tierra. La Tierra tiene un promedio de 4.600 millones de años. 4.600 millones de años. Y la vida primitiva en la Tierra se ha formado en el mar hace más o menos 3.500 millones de años atrás. Profesor, ¿y cuál ha sido la primera forma de vida primitiva en la Tierra? ¿Cuál creen ustedes que habrá sido esa forma primitiva de vida en la Tierra? Principalmente en el mar. Muy bien, claro que sí. Las bacterias. Pero como estos son teorías, jóvenes, son teorías, evidentemente las teorías son planteadas por científicos, ¿cierto? Por científicos. Muy bien. Las teorías son sustentadas por científicos. La teoría del Big Bang. Tenemos acá la teoría del Big Bang. Acá tenemos a este monje de nacionalidad belga o bélgica, este monje Georges Lemaitre. Este es un monje, pero era físico y era químico. Era un gran científico, pero él es el que plantea esta teoría del Big Bang, siendo monje. ¿Se da cuenta? Siendo un monje de formación teológica, genera una teoría científica, porque después él también era físico, ¿no? Y él consideraba que el Big Bang es el origen de todo lo que ahora conocemos como el universo, ¿no? Y en estos tiempos, la reencarnación de Albert Einstein, que le llaman en nuestros tiempos, es este señor de acá, Stephen Hawking, que lo hemos conocido. Hemos conocido sus muchas obras científicas que nos ha dejado a la humanidad. Este Stephen Hawking es un británico que nos ha dejado como herencia conocimientos que para un momento dado no se consideraba, como el estudio de los agujeros negros, como la teoría del todo, el estudio de la materia, gran defensor de la teoría evolucionista o de la teoría de la expansión del universo a partir del Big Bang. Son dos grandes científicos, aparte de muchos otros científicos que han ido acompañando a ellos como Hoyle, Gamow, Hubble, lo que tenemos ahora como las estaciones espaciales, inclusive Albert Einstein, que son muy conocidos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ahí es donde se inicia todo esto de la maravilla sobre el conocimiento de la materia, que ahora evidentemente ya todos tenemos un concepto de lo que significa qué es materia. Aquí miren,
Ya me habían dicho por ahí en el chat, profe, la materia es tal, y creo que no se equivoca. Está muy bien su comentario, pero aquí tenemos una interrogante planteada, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿qué es la materia? Que ustedes, de hecho, ya lo tenemos como un concepto predefinido, ¿no? La materia dice claramente acá que se define como todo aquello que posee una masa. Acuérdense bien, claro que sí, todo aquello que nos rodea tiene una masa. Porque, por ejemplo, mis sentimientos no son materia. Mis sentimientos no tienen masa. Sus sentimientos de ustedes por sus padres tampoco no es materia, ¿no? Su sombra no es materia, ¿cierto? Muy bien. Para que sea una materia tiene que cumplir ciertos requisitos mínimos. Tiene que tener masa. Tiene que ocupar un espacio, ¿cierto? Tiene que ocupar un espacio. Y de hecho, que está formada por pequeñas partículas llamadas átomos. Por pequeñas partículas llamadas átomos. Muy bien. Estos átomos, de hecho, que cada átomo está presente formando muchas partículas o cuerpos. Y estos cuerpos, evidentemente, de acuerdo a ello se generan los diferentes estados de la materia y estos estados tienen diferentes características. Claro que sí, todos somos materia. Todo aquello que tiene masa, y nosotros tenemos masa. Somos materia orgánica, ¿cierto? En cambio, este resaltador es una materia inorgánica. De hecho, ¿por qué? Porque los químicos que forman a este resaltador son otros químicos que nos han formado a nosotros. Profe, ¿a qué se refiere cuando dice químicos? El elemento químico que forma a la materia orgánica, ¿cuál será? Hay un elemento base para la materia orgánica. Todos los seres vivos tienen a ese elemento químico como base. ¿Cuál será? A ver, ahí yo leo. Claro que sí, muy bien. Cerca, cerca. ¿Ya? También está, el oxígeno está en los seres vivos, muy bien. Pero la médula central de cualquier organismo vivo es el carbono. Excelente, Víctor, es el carbono. Toda materia viva está hecha de carbono. Por eso es que cuando los paleontólogos estudian los huesos dejados en el tiempo, utilizan el carbono 14, ¿no? Claro que sí. Toda materia tiene átomos. Muy bien. Y por eso es que me manifiesta acá que toda materia, de acuerdo a los números de átomos y a la estructura de estos átomos, pueden presentarse en diferentes estados, que son los que nosotros ya conocemos, ¿no? Que son los que ya conocemos. Por ejemplo, acá, miren, el sólido, muy conocido por nosotros, ¿cierto? Muy conocido. Pero ¿por qué es sólido? Acuérdense de la palabra fuerzas. Fuerzas. Todas las materias tienen fuerzas. Dos tipos de fuerzas. Fuerza de atracción. Aquí usted observa, miren, una figura geométrica con diferentes bolitas acá, que no es otra cosa más que los elementos químicos que forman a esta materia, el bloque de hielo, ¿cierto? El bloque de hielo, ¿ya? Miren, están comprimidas, están cohesionadas, se llama fuerza de cohesión o fuerza de atracción, ¿ya? ¿Qué más? El estado líquido que nosotros tenemos, ¿no? El estado líquido. El estado líquido. El agua. Y sus elementos que forman el estado líquido están un poco dispersos. ¿Se da cuenta acá? Están un poco dispersos. No están tan geométricamente vinculados como el sólido, ¿no? El estado gaseoso está muy libre, está muy suelto. No hay ninguna línea que une a uno con el otro. No hay. No hay esa unidad, esa atracción. No hay. Están libres. Por eso es que están en el ambiente, no el estado gaseoso. De hecho, que nosotros tenemos gran cantidad de aire en el cuerpo. Cualquier órgano que nosotros tenemos tiene como composición mayoritaria el agua. Inclusive nosotros, 67,7% de agua es nuestro cuerpo. ¿Qué más tenemos? El plasma, ¿ve? El plasma. El plasma, ¿no? Miren cómo está. Y el plasma tiene que ver mucho con temperaturas muy, muy altas. Muy, muy altas. ¿Ya? Por eso vemos acá unos rayos, el centro del Sol, el centro de las estrellas, la lava volcánica, son materia que son producto de mucha temperatura, de mucha temperatura. Entonces ahí es donde encontramos este ejemplo muy claro que es el estado plasmático. Muy bien, vamos a continuar acá.
¿Qué más tenemos? Ah, ya, muy bien. Como es materia, yo le decía hace un momento atrás, todas las materias tienen que cumplir ciertos requisitos, lo cual le llamamos propiedades de la materia, propiedades de la materia, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos propiedades generales de la materia. ¿Qué significa? Que todas las materias tienen estas propiedades. Todas las materias tienen masa, tienen peso, tienen volumen, tienen densidad, tienen porosidad, tienen inercia, tienen impenetrabilidad y tienen divisibilidad. Todas las materias tienen ello. Evidentemente, dentro de un momento vamos a explicar algunos de ellos. Porosidad es fácil, ¿cierto? Es aquella materia que tiene poros y todos tienen poros. Profesor, ¿una luna de vidrio tiene poros? Sí, solo que son poros microscópicos. Profesor, ¿nosotros las personas tenemos poros? Sí. Cuando nosotros salimos a correr, ustedes cuando hacían educación física, salen a correr o se ponen nerviosos, empiezan a sudar. Esas gotitas de agua salen por sus poros. Todos tenemos poros, ¿ya? Divisibilidad, la capacidad de división, ¿cierto? Es la capacidad de dividir, ¿no? Es la capacidad de dividir, ¿ya? En el otro lado tenemos propiedades particulares de la materia. Propiedades particulares. ¿Qué significa? Que estas no están presentes en todas las materias, solo están presentes en algunas exclusivas. Por ejemplo, la elasticidad. La elasticidad es la capacidad de estiramiento, ¿cierto? Como un resorte, como una liga, como nuestra piel que se va estirando con el tiempo, ¿no? Dureza. Es otra propiedad que no todas las materias son duras. ¿Cuál es el material más duro que existe en el universo? ¿Cuál será el material más duro que existe en el universo? A ver, muy conocido y todos lo quieren. Muy bien, el diamante. El diamante es el mineral, es el material más duro y está hecho solo de carbono. Solo de carbono. Ductibilidad y maleabilidad lo vamos a explicar en el proceso. Fragilidad, evidentemente, es productos, materias que son fáciles de romperse. Por eso es que claramente está identificado, ¿no? Fácil de romperse, ¿ya? Y la tenacidad tiene que ver con la capacidad de la resistencia, ¿no? Vamos a ir explicando, ¿ya? Profesor, pero siempre me he confundido cuando me dicen masa y peso, profesor. Masa y peso. Si es una propiedad general, todas las materias la tienen, ¿cierto? Pero vamos a ir haciendo un poco cuál es la diferencia entre ellos dos. ¿Por qué nos confundimos siempre? Porque a veces nosotros decimos, señora, péseme 2 kilos de papa. Nos dicen, ¿no? Señora, deme 3 kilos de arroz. Señora, deme, ¿cuánto pesa el pollo? ¿Cuánto pesa esa pierna de res o esa pierna de chancho? Entonces, ahí es donde viene la confusión entre masa y peso. Por eso vamos a aclararlo acá. Dice claramente, ¿eh? La masa. La masa es la materia que tienen los cuerpos. ¿Qué significa? Que la masa tiene que ver con la cantidad de materia que hay en un cuerpo. ¿Qué hay en un cuerpo? ¿Cómo identificamos a la masa? Con una unidad de medida. ¿Cuáles son las unidades de medida que tenemos? Gramos, libras, kilogramos, onzas, toneladas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Significa que cuando yo voy al mercado yo tengo que decirle, señora, ¿cuánto de masa tienen esas 10 papas? ¿Cierto? Pero nosotros le decimos, señora, pésemelo. A lo contrario, la ciencia define al peso, miren, la ciencia define al peso como la fuerza que ejerce un cuerpo al ser atraído por la gravedad hacia el centro de la Tierra. Claro que sí. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, pero el peso tiene que ver mucho con la fuerza de gravedad que tiene la Tierra. Hay que entender que la Tierra tiene un centro gravitacional y que atrae a todos los cuerpos, a todos los cuerpos, ¿ya? Ahora, profesor, ¿y cómo lo vinculamos? El peso tiene que ver con Newton, tiene que ver con fuerza, tiene que ver con onzas, con libras, con kilos, con fuerza, ¿ya? Y para eso dice claramente, ¿cómo saco el peso? Claro que sí, el peso es igual. ¿Cómo saco el peso? Igual a la masa por la gravedad. Por la gravedad. Ahorita lo vamos a ver en fórmulas, no se preocupen, en fórmulas. Pero hay que diferenciarlo a aquellos estudiantes que todavía no lo han sacado. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. No se olvide.
Y lo medimos la masa con kilogramos, con gramos, con libras, con onzas, etcétera, etcétera, ¿cierto? En el caso del peso, el peso tiene que ver mucho con la fuerza de gravedad. Tiene que ver mucho con la fuerza de gravedad, ¿ya? Y se mide entonces en Newton. Se mide en Newton, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Acá. Miren, este es el peso. Cuando a ti te dicen peso, ¿qué lo representa? La letra N. La letra N de Newton, porque Newton es el generador de la teoría de la relatividad, ¿no? De la gravedad y todo ello. Si te piden peso, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar cuánto de masa tiene. Y la masa siempre se da en kilogramos, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? La gravedad normalmente, en el caso de nosotros, en el sistema, es 9. ¿9 cuánto? A ver. 9 cuánto. Ustedes lo saben, ¿cierto? Muy bien. Miren, 9,8, ¿cierto? Muy bien. Metros por segundo al cuadrado. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Por eso es que algunos lo ponen como 10. ¿Ya? 10. Muy bien. Fíjense. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos volumen. Volumen. Miren, ¿ah? Cuando te piden volumen, jóvenes, volumen, dice, porque hay que entender que volumen es diferente a densidades. Volumen y densidad. En el caso de volumen dice que es el espacio que ocupa un cuerpo, es el espacio que ocupa un cuerpo, es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? Así como tenemos acá un recipiente, ¿no? Un recipiente, un rectángulo. Por ejemplo, este puede ser un pozo de agua, un tanque de agua. Este puede ser una botella para conseguir gaseosa, aceite, leche, qué sé yo. Son diferentes recipientes en donde vamos a agregar líquido, ¿cierto? Por lo tanto, cuando a ti te dicen volumen, tiene que ver mucho con ¿qué? Con líquido, litros. Tiene que ver mucho con gas, gaseoso, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Densidad. La densidad es la masa. Si el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo dentro de un recipiente, la densidad es la masa de ese cuerpo. La densidad es la masa de ese cuerpo dentro del volumen o dentro de ese espacio. Ahora, cuando te piden densidad, ¿cómo tienes que hacer? Es la masa sobre el volumen. Por ejemplo, acá tenemos las 3 fórmulas concretas, jóvenes. Las 3 fórmulas resumidas. Aquí está lo que tenemos acá del peso, ¿cierto? Peso, ¿ya? Miren, ¿ah? Si te piden volumen, aquí está la fórmula. Si te piden masa, acá está la fórmula. ¿Ya? Si te piden densidad, aquí está la fórmula. Las 3 fórmulas que se utilizan normalmente en física, y eso lo van a usar seguramente el próximo año, ¿ya? Pero aquí están las fórmulas, el triángulo de las fórmulas de estas pequeñas propiedades de la materia. Seguimos acá. Seguimos acá. ¿Qué más tenemos acá? Inercia. Un ratito, chicos, un ratito. Inercia. La inercia. La inercia dice que es la propiedad de un objeto que se opone al cambio de movimiento. Al cambio de movimiento. Por ejemplo, tenemos acá. Miren, ¿ah? Está manejando su bicicleta y de pronto se le atraviesa una mascota, un perrito o un gato. Evidentemente, esta persona tiene que frenar. Tiene que frenar. Y la bicicleta se detiene y el hombre sale disparado, ¿cierto? Ese es un cambio de movimiento, ¿cierto? Esa es la inercia. La inercia es el movimiento movimiento o cambio de movimiento brusco a consecuencia de otro cuerpo, ¿ya? Y acá tenemos la impenetrabilidad. Impenetrabilidad. Y según la figura, simplemente, según la figura, todo cuerpo ocupa un espacio, todo cuerpo. Si usted infla un globo, va a haber un momento en que el globo se revienta, porque ya no va a haber más espacio dentro del globo. Profesor, pero si es aire nada más, el aire siendo materia gaseosa, ocupa un espacio. Miren acá, este vaso tiene agua, hasta aquí está el agua, ¿cierto? Le agregamos un producto, le agregamos esto de acá, evidentemente esto va a bajar.
pero el espacio que estaba ocupado por el agua va a salirse, va a salirse. ¿Por qué? Porque esta materia está ocupando un espacio ahí y está botando a lo que sobra del agua. Esa es la impenetrabilidad. Todo cuerpo es impenetrable, todo cuerpo ocupa un espacio y eso no se puede ocupar en ese mismo momento por otro cuerpo. No puede ser. ¿Ya? Vamos a continuar acá. Vamos a continuar en esta parte. Ya, muy bien. Vamos a retomar esta parte. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Yo mismo me había silenciado. Vamos a continuar, ¿ya? En esta parte, ve. Ductibilidad. Claramente tenemos la evidencia aquí que dice que estamos hablando de materia que se trabaja utilizando calor para generar hilos que no puedan romperse, que son muy fuertes, ¿ya? Que son muy fuertes. Por ejemplo, aquí. Y tenemos el cobre, porque este es un cobre, tenemos hilos de cobre, hilos de plata, hilos de oro, son materiales que son fácilmente de hacer hilos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Maleabilidad. Muy parecido al dúctil, con la diferencia de que en este caso también se trabaja con temperaturas, pero lo que se va a obtener son láminas. Acuérdense bien, si en ductibilidad son hilos, en maleabilidad son láminas, planchas, láminas, pergaminos, ¿ya? Pergaminos, como lo que tenemos en esta evidencia. Ductibilidad, puro cables, hilos, lo que se utiliza en la electricidad, ¿cierto? Y en la maleabilidad tiene que ver con láminas, ¿ya? No se olvide. Seguimos por acá. Pero la materia tiene un proceso de fraccionamiento, tiene un proceso de división, lo que le llamamos evidentemente la división de la materia, ¿cierto? Que puede ser por origen mecánico, puede ser por físico, puede ser por químico, ¿no? Por ejemplo, todo se genera a partir de los cuerpos. Si yo trozo los cuerpos de forma mecánica utilizando fuerza, voy a obtener partículas. Si los trozo utilizando medios físicos, voy a obtener moléculas, ¿cierto? Y si la molécula los trozo, los sigo dividiendo por medios químicos, voy a obtener lo que nosotros conocemos como los átomos, ¿cierto? Los átomos, ¿ya? Los átomos. Ahora, estos átomos, evidentemente, van a poder seguir subdividiéndose, porque ¿qué vamos a encontrar dentro de los átomos? Las partículas subatómicas que están acá, ¿cierto? Las partículas subatómicas. ¿Quiénes son las partículas subatómicas? Los electrones, los protones, ¿cierto? Los neutrones. Profesor, ¿y este signo? Es negativo. Significa que los electrones son negativos. Los protones son positivos. Y los neutrones son, obviamente, neutros. Son las partículas subatómicas que van a constituir un átomo. Profesor, ¿y todos los átomos tienen estas partículas? Claro que sí. Todas. No hay que olvidar que el átomo tiene que tener un equilibrio energético. ¿Qué significa? Que tiene que tener tanto de carga positiva como de carga negativa, ¿ya? Por eso dice protones y electrones. Y dentro de estas partículas están los famosos quarks o los quasars, ¿no? Los famosos quarks, que son los que han ido formando progresivamente a las partículas que constituyen los átomos químicos, que ahora conocemos pues como la tabla periódica, ¿no? Como la tabla periódica. ¿Qué tenemos acá? Es importante que me atienda aquí. Importantísimo, jovencito. Importantísimo. Sustancias, miren, sustancias. ¿Son elementos químicos o son compuestos químicos? ¿Son simples o son compuestas? Acuérdense bien, ¿son simples o son compuestas?
Ahora, cuando dicen sustancia simple, escuche bien, cuando dice sustancia simple estamos hablando de elementos químicos. Elementos químicos como el oxígeno, como el hidrógeno, ¿cierto? Claro que sí, profesor. O sea que la tabla periódica, así es. La tabla periódica. Yo le pongo acá, por ejemplo, acá tenemos el hidrógeno, mira. Tenemos el hidrógeno acá, ¿cierto? Profesor, el hidrógeno es no metal, por eso está de color amarillo. Como todos los que están aquí, como todos los que están aquí. Mira. Todos ellos son no metales. Profesor, ¿y esto de acá? Estos también son no metales, pero considerados como gases nobles. Profesor, ¿y los verdes son metaloides? Claro que sí, esos que están acá. ¿Y azul son la mayoría? Claro que sí. ¿Cómo se llama este de acá? A ver, ¿cómo se llama este de acá? LI, ¿cuál es su nombre? Muy bien, así al ojo. ¿Cómo se llama este CA? ¿Cómo se llama el CA? Excelente. ¿Cómo se llama? A ver, por ejemplo, SC, los que son del Sporting, SC. No, es silicio está acá, miren, silicio está acá. Este acá es un escandio, escandio, escandio. Este acá sí ustedes lo conocen, ¿cierto? ¿Cierto? Claro que sí. Se da cuenta cómo algunos son muy conocidos por... Todos estos de acá ustedes lo conocen. El sodio, el potasio, el rubidio, el cesio. Todos ellos son elementos, todos estos de acá son elementos representativos, son muy famosos, incluyendo este señor que es el más famoso. Y el de acá, la gordita que es el oxígeno, ¿no? Pero bien, estos son los simples. ¿Qué más tenemos? Lo de acá, miren. Estos de acá. Estos de acá. Aquí que tenemos sustancias compuestas, compuestas, ¿ya? Sustancias compuestas. Estos son, todas ellas son compuestas. Miren, ¿eh? Carbono, ¿cierto? Oxígeno. ¿Quién está aquí? Litio. ¿Quién está aquí? Hidrógeno, ¿cierto? Son óxidos. Muchos de ellos son óxidos. Muy bien. Aquí tenemos, mira. Profesor, ¿y por qué es compuesto? Evidentemente porque es una molécula compuesta por oxígeno y por hierro, ¿cierto? Acá tenemos más, miren. Miren, el vinagre, su fórmula. El amoníaco, miren, el amoníaco tiene un solo nitrógeno y 3 oxígenos. Acá están los 3 oxígenos. ¿Este qué elemento será? ¿Qué elemento será esta bola grande? ¿Qué elemento será? Nitrógeno, entonces le coloco acá, nitrógeno. Entonces, si este es nitrógeno, este es el oxígeno, este es el otro oxígeno, y este es el otro oxígeno, ¿cierto? Muy bien. Aquí abajo, CO2, miren, CO2. ¿Qué elemento será este de acá? Este es el este. ¿Qué elemento será aquí? Claro que sí, el carbono, ¿cierto? Y este de acá es oxígeno, oxígeno. Muy bien. Aquí, sal o cloruro de sodio, acá hay un error. Ya, este no es. Tendría que, cloruro de sodio es NaCl. Cloruro de sodio. ¿Está bien? En la parte de arriba, miren. Todos ellos tienen su nombre. ¿Ustedes saben cómo se llama este señor de acá? ¿Cómo se llama? Muy conocido, lo tenemos abajo, ¿cierto? Claro que sí. Ahora, ¿qué más tenemos? Miren, ¿cómo se llama este acá? Trióxido de hierro. ¿Por qué tri? Miren, ¿por qué tri? Porque el oxígeno tiene 3 aquí. Y di hierro porque el hierro tiene 2. Por eso se llama así, de acuerdo a una nomenclatura. ¿Qué más tenemos? Este de acá. Hidruro de litio. Hidruro porque está el hidrógeno. El hidrógeno. Hidruro de litio. ¿Qué más tenemos? Miren, ¿ah? Cloruro. ¿Cloruro por quién? Por el cloro. Cloruro por el cloro. ¿De quién? De este señor. Potasio. De este señor. Potasio. ¿Qué más tenemos? Ácido clorhídrico. Miren, el ácido clorhídrico. El ácido porque estaba mencionando este acá. El hidrógeno. Cuando ustedes vean una fórmula del hidrógeno antes, es ácido. ¿Ya? Clorhídrico. Más conocido como el ácido muriático que se utiliza para limpiar el baño. ¿Ya?
Profesor, pero yo también he escuchado que en el estómago también hay el ácido clorhídrico. Claro que sí. Nosotros tenemos en el estómago para la digestión ácido clorhídrico, que ayuda en la digestión. Continuamos. Continuamos porque el tiempo nos va a ganar. Fenómenos químicos. Fenómenos químicos. Todo lo que tiene que ver con acontecimientos donde está involucrado la materia y reacciones que pueden ocasionar por producto de la temperatura. Los fenómenos químicos. Cuando es químico, escuche bien, cuando es químico, dice claramente acá, mire, cuando es químico, sí cambia. ¿Qué va a cambiar? Su composición química. Es decir, ya no va a volver a ser lo que era antes. Va a generar, ¿qué cosa? Nuevas sustancias, con nuevas propiedades, diferentes a sus propiedades iniciales, diferentes. Por eso es que su estructura interna de ese cuerpo se va a modificar radicalmente. Va a sufrir un cambio total. Así como vemos en esta imagen, miren. Papel, este es papel, le ponemos fueguito y lo quemamos, ¿cierto? Lo quemamos. Y ya no va a ser papel nunca más. Se va a convertir en otro cuerpo llamado ceniza. Ceniza. ¿Qué más tenemos? Aquí, miren, la misma muestra que hay acá. ¿Qué tenemos acá? Este es un clavo, este es un vaso de agua, le estamos introduciendo el clavo. Con el tiempo, ese clavo se va. ¿Qué se va a hacer con ese clavo? ¿Se va a oxidar? Claro que sí. Es igual que un clavo que lo dejamos en el ambiente. Porque en el ambiente hay oxígeno. Y el oxígeno está metido en todos lados. Y cualquier cuerpo que se junte, que se mezcle con el oxígeno, se va a oxidar. Y ese es un cambio químico. ¿Qué más tenemos? Miren, ¿a quién no le ha pasado esto? ¿Cierto? A veces uno compra ciertas cosas en la casa y como son metales, con el tiempo se oxidan, ¿cierto? Y se corroen, se van cayendo de a poquito, porque el óxido le está ganando, le está ganando. ¿Por qué se oxida? Pues evidentemente por el oxígeno que está en el ambiente, por la humedad que está en el ambiente, por la temperatura y por la falta de mantenimiento, ¿cierto? Muy bien, y eso va haciendo que se corroan. Al corroerse, se va cayendo por trocitos ese metal y se va corroyendo, que se llama la corrosión, y se debilitan, pues se debilitan, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Un gran ejemplo, miren. La fotosíntesis. No hay que olvidar que la fotosíntesis es un proceso químico. Es un proceso químico donde se va a obtener, ¿qué cosa? Oxígeno. Oxígeno para la planta. Donde se va a obtener glucosa de alimento. ¿Se da cuenta? Es un proceso químico. No necesariamente tiene que ser metal para que se oxide. Por ejemplo, usted respira. Aquí está, ven, la respiración. La respiración, cuando usted oxida, cuando usted respira, ¿qué está expulsando? Dióxido de carbono, ¿cierto? ¿Qué significa? Que es el carbono oxidado. Y lo estamos devolviendo al ambiente. Ese es óxido de carbono, un carbono oxidado. Ahí también hay óxido. Profesor, o sea que los metales y los no metales, cuando se juntan con un oxígeno, ¿se oxidan? Sí, claro que sí, se oxidan, ¿ya? Y ese es un compuesto químico, un fenómeno químico. Entonces, la respiración es un fenómeno químico. La fotosíntesis es un fenómeno químico. Encender el motor de tu auto es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque hay liberación de energía y adentro hay combustible que va a reaccionar químicamente y se va a ir desgastando porque va a combustionar, ¿cierto? ¿Qué más tenemos acá? Otras reacciones químicas. El revelado de la fotografía, de la foto, es otro fenómeno químico. Las reacciones químicas, todas las reacciones químicas son fenómenos químicos. Acuérdense bien, le estamos poniendo varios ejemplos, aunque en el libro tienen ustedes una tabla de muchos ejemplos de fenómenos químicos y de fenómenos físicos. Continuamos acá. ¿Qué más tenemos? Fenómenos físicos. Los fenómenos físicos. Me pongo por acá. Miren aquí. Aquí. Cuando es fenómeno físico, pasa todo lo contrario. Va a cambiar superficialmente.
superficialmente puede cambiar, pero no cambia su composición química. Es decir, la estructura con la que se ha formado esa materia no cambia, se mantiene. ¿Qué significa? Que es reversible. Va a volver o puede volver a su estado anterior como estaba. ¿Por qué? Porque los elementos químicos que lo formaban se mantienen igualitos. Se mantienen igualitos. Por ejemplo, aquí me plantean elasticidad, ¿cierto? A veces uno engorda y luego adelgaza. ¿Por qué? Porque son fenómenos físicos. La fuerza ejercida sobre un cuerpo, una pelota que está rodando, el agua que está hirviendo, son diferentes ejemplos de fenómenos físicos. Aquí miren, ¿quién no ha visto un arco iris? Un arco iris es un ejemplo de fenómeno físico. ¿Qué más tenemos acá? Cortar un papel. Sigue siendo papel. Lo puedo cortar en trozos, pero sigue siendo el mismo papel, ¿cierto? Otra cosa sería si yo lo quemo, ¿no? Otra cosa sería si yo lo quemo. Doblar un clavo, doblar un alambre, de hecho, doblar un resorte, de hecho que yo lo puedo volver a poner en su estado anterior, puedo recuperar la forma que tenía anteriormente, ¿no? Claro que sí. ¿Qué más tenemos aquí? Otros, el prisma, ¿no? La refracción y descomposición de la luz. Todos ellos son fenómenos físicos, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? El famoso ciclo del agua. El famoso ciclo del agua, ustedes saben muy bien, que es un gran fenómeno físico que sucede todo el tiempo, sobre todo acá en el Perú, por eso es que tenemos energía, ¿no? Por eso es que tenemos energía. Muy bien. Seguimos acá. Llegamos a la parte de las actividades. Cuando se rompen los platos, sigue siendo trozos de plato. No ha cambiado. No ha cambiado. Si lo derrito, utilizando calor, sería fuego. Antes también había una pregunta sobre el gas en el aire, o si el aire se puede pesar. Sí, se puede pesar. Cuando se acaba el gas de la casa, llamamos a estos señores que venden el gas y le decimos, señor, tráigame un gas. Esos balones de gas tienen 10 kilos, ¿cierto? No, el señor que vende el gasfitero es para arreglar todo lo que significa cocina, baño, qué sé yo, ¿no? Muy bien, aquí, todo lo que es materia se puede pesar. Se pesa en dos tipos de cosas, en masa o en volumen. Si es sólido, se pesa en masa, en kilogramos, ¿cierto? Si es volumen, en centímetros cúbicos, en milímetros cúbicos, ¿ya? En litros. Muy bien. ¿Aquí qué me piden? Me piden a mí completar. Completar. Miren, ¿eh? Aquí, ustedes van a trabajar bastante aquí. Dice, materia. La materia. ¿Qué me pide de la materia? Si ya yo sé que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Yo ya lo sé eso, ¿cierto? Entonces el profesor lo que me pide es reunir ciertos conocimientos de lo que hemos aprendido sobre materia. Por ejemplo, propiedades generales. ¿Qué propiedad general debo mencionar aquí? Leo ahí en su mensaje. ¿Cuál sería una de las propiedades generales que deberían ir acá? A ver. ¿Qué propiedades deberíamos poner aquí? Masa, muy bien, todos tienen masa, masa. ¿Qué más? Volumen, muy bien, usted ya lo completa. Volumen, peso, excelente, peso, miren, ¿eh? Densidad, excelente, ¿se da cuenta? Divisibilidad, ahí vienen, ya estamos completando, muy bien. Nos vamos al otro extremo. En cuanto a las propiedades particulares que hemos mencionado, ¿qué propiedades particulares podríamos considerar? Y lo hemos visto hace un momento nada más. A ver, propiedades particulares exclusivas solo de algunas materias. Por ejemplo, si doblamos un resorte, si lo jalamos, ¿cómo se llama esa propiedad? A ver, necesito que usted escriba ahí. Bien. Vamos a continuar aquí. Aquí menciona las propiedades particulares, ¿ya? Aquí ejemplos de sustancias simples. ¿Qué significa? Sustancias simples son todos los elementos químicos que están en la tabla periódica, ¿cierto? Tengo que colocar sus nombres aquí.
de unos cuantos. Ejemplo de sustancias simples. Yo podría poner oxígeno, muy bien, Víctor. Podría poner hidrógeno, nitrógeno, carbono, cloro, muy bien. Agua no, agua es acá arriba. El agua es un compuesto, ¿ya? Solamente simples. Todos los elementos que están en la tabla periódica son simples. Pueden poner ustedes unos cuantos acá. En la parte de arriba son compuestos. Ahí sí puedo mencionar el agua. Puedo mencionar el cloruro de sodio, puedo mencionar el dióxido de carbono, lo que ustedes hemos visto en el punto anterior. Muy bien, seguimos acá. Seguimos acá. ¿Qué me pide en esta parte? Continuamos con la materia, pero me pide división de la materia. División de la materia, ¿cierto? Tengo que colocar desde cuerpo, que es el primero que se divide la materia, hasta la última porción de la materia. ¿Ya? La última porción de la materia. No se olvide que cuando te dicen división son etapas, ¿eh? Son bloques, desde cuerpo hasta átomo, pero hay que ver o partículas subatómicas o quarks, y entre ellos hay otros nombres que usted tiene que considerar en estos puntos. ¿Ya? ¿Qué más me pide a mí? Ejemplo de fenómenos químicos. Ejemplo de fenómenos químicos. ¿Qué ejemplo podría ser un fenómeno químico? Si yo transpiro, sudar, ¿sería un ejemplo de químico? Transpirar. Papel y fuego. Quemar papel es un ejemplo. Muy bien, Liliana. Muy bien. Entonces, así ve. Respirar es un fenómeno químico. Fotosíntesis es un fenómeno químico. Todo ello. Muy bien. Explosión de un motor, encender un motor. Excelente. Todos esos ejemplos pueden mencionar ahí. Físico. Vámonos con los fenómenos físicos. Todo lo que puede regresar a su estado anterior. A ver, las lluvias, ¿son fenómenos físicos? El ciclo del agua, excelente. Las lluvias, muy bien. Todo lo que sea fenómeno físico, ¿no? Estirar una liga, ¿cierto? Doblar un alambre, son físicos. Los estados de la materia, ya pues, son regaladitos, ¿cierto? Fáciles en esta parte. Bien, muy bien, jóvenes. Hasta esta parte estamos llegando en la explicación de lo que significan las propiedades generales y todo lo que tiene que ver con los conocimientos sobre la materia. ¿Ya? Sobre la materia. Muy bien.